Pues damos gracias a Dios que la semana pasada pudimos continuar en nuestra carta. Ya digo nuestra carta porque tantos meses predicando esta carta ya es casi más nuestra que antes, ¿no? Y damos gracias a Dios por el hermano Rodo que nos compartió el capítulo 13 la semana pasada. Vamos a estar hoy en los primeros 25 versículos del capítulo 14, aunque como siempre estaremos haciendo conexiones para entender la unidad de esta sección que es 1 Corintios del capítulo 12 hasta el capítulo 14, porque es una gran sección donde Pablo está corrigiendo a la iglesia acerca del uso o mal uso de los dones y cómo ellos habían confundido lo que es la verdadera madurez espiritual y estaban dejando de edificarse unos a otros, que es precisamente el tema del capítulo 14. Así que les invito a ir a 1 Corintios capítulo 14. Vamos a estar leyendo hoy los versículos del 1 al 25, que será nuestro pasaje a predicar en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 al 25. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se comprenderá o entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, dice Pablo. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo,
y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Dios, por inclinarnos a escuchar, leer, estudiar, meditar y predicar todo tu consejo, toda tu palabra. No las partes que más nos gustan, sino entender, oh Dios mío, lo que tú has revelado en su contexto, para entender el sentido y que seamos verdaderamente edificados en este suceso sobrenatural que es la exposición de tu palabra, que es viva y es eficaz, que da vida a los muertos, que abre el oído del sordo, que ilumina la mente del que está cautivo, libera la voluntad. Tu palabra es la que puede dar crecimiento y vida a la iglesia. Te ruego, oh Dios mío, que nos uses y que uses tu palabra hoy en el poder de tu Espíritu para la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Cristiano sin iglesia no es una categoría bíblica. Tristemente hoy, como hemos estado diciendo los últimos meses, y el tema y el pilar que estamos abundando es el tema de la comunión de la iglesia a través de la carta a los Corintios. Tristemente hoy sucede que hay muchos que se llaman cristianos que dicen estar comprometidos con Cristo, que dicen seguir a Cristo, pero no tienen compromiso con una iglesia local. Siguen a Cristo de palabras, pero abandonan la iglesia, y esto no es bíblico, esto no es cristiano, esto está mal. Algunos dicen, y escuchen bien, yo voy a la iglesia a encontrarme con Dios. Y esto es una verdad, sin dudas. Venimos a la iglesia, cantamos, pero no es básicamente mi experiencia o cómo yo me siento lo más importante. De hecho, cuando cantábamos ahorita, entendía una vez más la importancia de vernos como congregación local, como le decía yo a Rojito anoche creo, como un gran grupo de adoración. La iglesia, cuando venimos y cantamos, ¿has pensado alguna vez que cuando te paras de tu asiento y empiezas a cantar el cántico y el himno que estamos juntos cantando, lo estás haciendo para edificar a tu hermano que está a tu lado, para edificar a otros? Porque quizás dices, ¿por qué Jorgito habrá escogido ese himno si yo no me siento a tono con cantar eso? Porque mis sentimientos hoy van por otro lado. Estoy un poco deprimido, estoy un poco angustiado, estoy ansioso. Necesito otro tipo de cántico. Bueno, pero es que no cantamos para edificarnos solamente nosotros mismos, sino que nos paramos y cantamos para edificar a otros. Entonces, en esa frase donde decimos yo voy a la iglesia a encontrarme con Dios, es una mitad a media, o una verdad, perdón, a medias. Porque también vienes a encontrarte con su pueblo. Hermanos, venimos a la iglesia a encontrarnos con Dios y a encontrarnos con su pueblo, y entonces es ahí en la comunión y reunión de la iglesia donde, viviendo la iglesia, crecemos espiritualmente en el amor. Precisamente estos corintios habían sido penetrados por una espiritualidad popular,
del mundo, que era básicamente egocéntrica. Se trata de cómo yo me siento, se trata de mi realización, se trata de mi protagonismo, se trata de mí y satisfacerme yo. Una espiritualidad egoísta. Y Pablo los está llevando a una espiritualidad bíblica, verdadera, genuina, legítima, donde no se trata de tu satisfacción, sino de la gloria de Cristo y la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, someternos a la autoridad de Cristo, quien dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Someternos a la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas implica vivir en comunión con nuestra iglesia local, que es el cuerpo de Cristo. Venimos a encontrarnos con el Señor y venimos a encontrarnos con nuestros hermanos, con su pueblo. Esos que dicen: yo voy a la iglesia, me siento y miro para adelante y no me importa quién está a mi lado, pues no. Somos un solo cuerpo, una gran familia, y el que está a tu lado es parte del cuerpo de Cristo como tú. Y tienes que tener una identificación con ese cuerpo, con ese pueblo, con ese hermano que Cristo ganó con su sangre y también ha sido bautizado en el mismo cuerpo donde tú has sido puesto. Necesitamos la iglesia local. No es una opción a considerar, es una necesidad. Algunos dicen, y esto lo he repetido otras veces: yo amo al Señor, pero su iglesia no me gusta mucho. Hay muchos hipócritas en la iglesia. Hay muchos falsos cristianos. Pues te invito a que seas uno más. La iglesia no es un museo de santos perfectos, de estatuas, de altares. La iglesia es un hospital lleno de pecadores que están siendo redimidos, sacados del fango de este mundo, de las tumbas del cementerio del pecado, que están siendo lavados por la sangre del Cordero, que están siendo lavados y limpiados por el Espíritu Santo, y todos estamos en un proceso de perfección a la imagen de Cristo, de ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, si alguien dice: yo amo al Señor y me gusta el Señor, pero no me gusta su novia, es como que alguien diga: pastor, usted me cae tan bien, pero su esposa no me cae bien. Déjame decirte que si mi esposa no te cae bien, tienes un problema conmigo. Entonces nadie puede decir: a mí me cae bien el Señor, pero la iglesia no me cae bien. Necesitamos la iglesia local. Necesitamos entendernos como parte de un cuerpo y necesitamos amar a la iglesia de Cristo. Y este capítulo 14 habla, de hecho Pablo desde el capítulo 12, decimos que es una sola sección, se puede predicar en un solo sermón, de hecho del 12 al 14, aunque parecen muchos versos, pero Pablo tiene un solo propósito: la mutua edificación, la iglesia funcionando como un cuerpo, la vida de la iglesia y la marca de la verdadera espiritualidad, la señal visible de la verdadera espiritualidad y madurez cristiana, que no son los dones espirituales, sino es una vida transformada con el fruto del evangelio, que es, como vemos en la carta a los Gálatas, el fruto del Espíritu, primeramente amor. Es el amor de Cristo manifestado y traspasándonos unos a otros para edificarnos como un solo pueblo. Hermanos, no podemos tener una visión romántica de la iglesia. No podemos tener una visión mística de la iglesia. Y cuando digo esto, tenemos que entender que en este vivir la iglesia, comprometernos con mi iglesia local, en esta mutua edificación de la iglesia funcionando como un cuerpo, y si tú estás de verdad involucrado y no como un espectador que mira de lejos y cuando hay un problema se aleja, si tú estás verdaderamente involucrado, es imposible que no tengas conflicto con alguien. Por cierto, ahora que hablamos de conflicto, el viernes se nos casa Wilmer y Camila. ¿Dónde está Wilmer y Camila? Mírenlo por allá. Ellos están felices y contentos. Prepárense para los conflictos. Por cierto, cuando se acabe el culto,
Si usted puede darle una palabra de ánimo a Wilmer, a Camila, si puede darle alguna ofrenda también para su matrimonio, si puede decirle estoy orando por ti, déselo, que se casan el viernes estos muchachos. Hermanos, cuando vamos al matrimonio y estamos solteros aún, tenemos una imagen romántica del matrimonio. Claro, porque hemos sido invadidos por Walt Disney, por Hollywood y por el Titanic y por todo eso. Pero la distancia entre el príncipe azul de Blancanieves y la Bella Durmiente y el matrimonio real es del día a la noche, o de la noche al día. Asimismo, hermanos, no podemos tener una visión romántica de la iglesia. Vamos a tener conflictos. De hecho, es posible que estés teniendo conflicto con alguien ahora mismo. Que hayas tenido problema con alguien, es inevitable. Entonces Pablo por eso escribe este capítulo 13. Donde está diciendo, es ahí, en los conflictos, cuando seguimos comprometidos con la iglesia, cuando le oramos y le pedimos al Señor que nos dé más vida y poder y más fruto de su espíritu para poder perdonar, para poder sufrir con otros, para poder pasar por alto la ofensa, para crecer espiritualmente, porque es ahí en el conflicto donde somos perfeccionados y transformados a la imagen de Cristo, para perdonar, para que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Él, el cual siendo Dios dejó de ser en forma de Dios, tomó la forma humana para morir en una cruz por nosotros. ¿Cómo entonces experimentamos el amor verdadero, el amor fraternal no fingido? ¿Cómo nuestro corazón es transformado? Si no hay conflicto, si todo está bien. Lo que sucede muchas veces es que algunos, cuando vienen los conflictos, al estar comprometidos en su iglesia, sencillamente lo que hacen es alejarse de la comunión y están evitando con este hecho la provisión de Dios para que tú puedas crecer espiritualmente. Como algunos que sencillamente deciden divorciarse y la razón es incompatibilidad de caracteres. Déjame decirte que por causa de la caída, todos somos incompatibles con todos por causa del pecado. En Cristo hay un proceso de reversión y Dios en la iglesia local está poniendo a gente diversa con diversos conflictos en diversos momentos de su vida y su momento espiritual para que puedan juntos cantar y adorar al Cordero. Y el gran milagro en el cual los ángeles miran y dicen, ¿cómo es posible que esta gente pecadora sean de un mismo sentir, alaben todos al Señor y se entiendan y se amen? Porque esto es un milagro que solamente Dios puede hacer. Y esa es la iglesia local, la nueva humanidad de Dios, gente transformada y cambiada por el poder del Evangelio. No somos perfectos, vamos a tener problemas, pero es en esos problemas que debemos manifestar el amor bíblico, el carácter de Cristo. Las personas del mundo, cuando tienen problemas, lo que hacen es distanciarse. Mientras más lejos se ve, más bonito. Pero eso no es lo que debe ocurrir en la iglesia. Cuando Rodo nos predicaba la semana pasada, veíamos que todas las acciones del versículo 4 al 10 que caracterizan este amor redentor, sacrificial, bíblico, este fruto del Espíritu, todas estas acciones son necesarias para vivir relaciones nuevas, redimidas, como hermanos. Yo les pregunto, cuando Rodo nos predicaba la semana pasada, ¿alguien pudo decir, yo ocupo esta posición de 1 Corintios 13? Yo tengo todas estas características. ¿Qué sentíamos cuando escuchábamos estos versos predicados? ¿Qué experimentábamos? ¿Cuánta carencia aún hay en mí? ¿Y cuánta necesidad hay del carácter de Cristo en mi vida? Solamente Jesucristo, sin duda, puede ocupar esta posición de 1 Corintios 13. Pero Dios nos está puliendo, hermanos, y nos está puliendo a través de relaciones difíciles. Nadie dijo que iba a ser fácil. Repito, no podemos tener una visión romántica de la iglesia, pero a través de estas relaciones difíciles es que somos transformados. La iglesia, con sus problemas e imperfecciones, es el instrumento de Dios para
hacerte a ti como a Cristo. No lo dudes. No te alejes de la membresía. Cuando te empieces a comprometer cada vez más, posiblemente el grado de conflicto y de problema aún de más. Mientras más responsabilidad tengas, mientras más te involucres, mientras más te comprometas, es posible que haya más conflicto porque de verdad estás viviendo la vida real. No la vida fingida de la hipocresía, de mantenerme al margen, de estar. Es como un matrimonio que viva uno en un país y otro en otro. Es fácil correr de vez en cuando ahí. No, en el día a día, en el choque diario. Ahí, en las mañanas, ahí. Ahí cuando no bota la basura por la noche, ahí. Y no voy a seguir abundando porque me acuerdo de muchas cosas ahora en las cuales he sido perfeccionado. Como bañarme 2 veces al día. Hay que bañarse 2 veces al día, hermano. Ya, sencillo. Sobre todo en verano. Pero Dios nos está puliendo a través de estas relaciones difíciles. Hermanos, Dios está trabajando con nuestros corazones. ¿Cómo lo está haciendo? A través de otras personas también que necesitan ser perdonadas, que tienen que ser edificadas, que tienen que ser amadas, que tienen que experimentar y dar la misericordia, porque así como Cristo nos amó, nos perdonó y derramó sobre nosotros su gracia y su misericordia, nosotros tenemos que ser misericordiosos, amarnos unos a otros. La marca de la verdadera madurez espiritual, el signo visible, la señal externa de la verdadera madurez espiritual no es dones espectaculares. Es que podamos amarnos como Cristo nos amó y perdonarnos y que no haya en nosotros rencor en el corazón, sino que podamos sufrir unos con otros este amor verdadero y genuino. No estamos buscando el bien y la edificación de mi hermano, aun cuando no pensemos igual en muchas cosas. Madurez cristiana. Los dones espirituales en un contexto de verdadera madurez, y escuche bien, en la plataforma de un carácter transformado y transformándose a la imagen de Cristo. Lo importante donde pone Pablo el foco es en tu corazón, en tu carácter, siendo transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Los dones sin carácter, sin el carácter de Cristo, lo que va a traer es división. Una también falsa espiritualidad que trae división, santurronería, legalismo, piñitas, donde algunos se sienten más espirituales que otros, como veíamos ayer. Por cierto, los sábados estamos teniendo un tiempo buenísimo de debate acá en la iglesia. Si puedes, llégate, joven. Los sábados a las 8:15 aproximadamente estamos empezando para buscar un horario medio entre 8 y 8:30. Y la iglesia está invitada completa. Y ayer fue buenísimo, estuvimos hasta las 10:15, creo, 10:20, debatiendo aquí, tuvimos que parar aquello. Pero cómo nosotros estamos siendo edificados en este amor y tenemos que rechazar toda espiritualidad de este mundo, tóxica, ilegítima, egocéntrica, que nos hace perder de vista la verdadera comunión de la iglesia local. Madurez cristiana, hermanos. Dios está trabajando con nuestros corazones. Este amor, como decía Rodo, ágape, no dice Rodo, lo dice el texto. Este amor redentor, este amor sacrificial, este amor que debe gobernarnos. Hermanos, entramos al capítulo 14. Y fíjense cómo ahora se ve más todavía en este capítulo 14 esta vida de iglesia, esta comunión, este culto de adoración. Esto ellos viviendo la iglesia. Y Pablo dice en el versículo 1, seguid el amor. ¿Y cómo puede alguien amar a Cristo y no amar a su hermano? ¿Cómo seguimos el amor? Entonces, en este contexto del amor, dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Se dan cuenta? En este contexto, porque nadie puede decir, entonces pues no hacen falta los dones. No, el Espíritu Santo vimos que da operaciones, dones, ministerios sobrenaturales
a la iglesia para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. En dos palabras, para que podamos mostrar la gloria de aquel que está sentado en el trono. Como columna de la verdad apuntamos a uno que es más alto y más grande que todos nosotros. No se trata de nosotros como iglesia, se trata de Él, del Evangelio. Y que podamos entonces juntos edificarnos unos a otros en esta transformación del carácter de la vida cristiana. Para que podamos vivir conforme al llamado, a la vocación que tenemos en Él para su gloria. Y que podamos experimentar una verdadera vida de satisfacción. Que no está en hacer tu voluntad, ni cumplir tu meta, ni tu propósito, ni tu sueño, ni tus planes, ni tus agendas. Está en hacer la voluntad del Altísimo. Conocer y ser entendido cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y ese proyecto personal se derrama en un proyecto corporativo que es la iglesia local. Que es más grande que cada uno de nosotros. Y es ahí donde crecemos. Entonces fíjense cómo Pablo empieza a hablarle a los corintios de dones específicos como las lenguas y la profecía. Pero está hablando en un contexto de comunión de la iglesia. Y esto es importante porque hoy cada vez más, con el desarrollo de las ciencias, de la tecnología, del internet, hoy cada vez más tenemos, el internet es cada vez más barato. Ya hay gente que tiene 8 gigas en el teléfono. Cuando yo vi que tenía 8 gigas en el teléfono, yo digo, Dios mío, esto es un milagro. Nunca había tenido más de 2 gigas. Y tenemos cada vez más internet y más mega y más conectividad. Y hoy tenemos mucha gente que se congrega en internet. Y tenemos iglesias en Facebook y gente que se reúne de manera virtual, escucha predicaciones por internet o en video. Y ya cree que está viviendo la iglesia. Cuidado. Hermanos, ¿para qué venimos cada domingo aquí a reunirnos como un solo pueblo? No venimos solamente a escuchar sermones, venimos a reunirnos a beneficiar al cuerpo de Cristo, poniendo nuestros dones en acción, en operación, para la edificación del cuerpo. Y eso no lo podemos hacer por internet. Como no pueden haber matrimonios por internet, necesitamos chocar unos con otros, entrar unos en las vidas de otros, enterarnos uno de lo que le pasó al otro. Llamar a uno cuando está mal y decirle estás mal por esto, por esto, por esto. Arrepiéntete. Necesitamos chocar. Entrar uno en la vida de otros. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. De hecho, en el capítulo 13, cuando dice, cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto en el capítulo 13? La segunda venida de Cristo. Cielos nuevos y tierra nueva, donde no tendremos más parte con el pecado, pero del lado de acá del sol seremos siempre imperfectos y conoceremos en parte, estaremos creciendo. Entonces Pablo, y he hecho esta introducción para que podamos comprender, cuando Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 14, seguid el amor, no podemos desconectarlo de lo que ha venido diciendo antes. Cuando pensamos en las lenguas, cuando pensamos en la profecía, cuando pensamos en las sanidades, en los milagros, no podemos desconectar estos pasajes. Uno de los problemas que tenemos hoy en el capítulo 13, por ejemplo, repito, es que desconectamos el capítulo 13 de lo que Pablo ha venido diciendo. Lo sacamos de contexto. Seguid el amor. ¿Por qué Pablo repite eso? ¿Qué dijo antes de terminar el capítulo 13? Ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice que el mayor de ellos es el amor? ¿Por qué lo dice? Hermanos, en el cielo no hará falta fe, porque estaremos ya viendo con nuestros propios ojos. En el cielo no hará falta esperanza, porque lo que esperamos ya habrá venido y estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Cuál es la característica predominante del cielo entonces? El amor será la característica predominante en el cielo. Si es así, si el amor es la característica predominante del cielo, si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida juntos, ¿cómo es posible que el amor no sea la característica predominante entre nosotros?
¿Cómo es posible? ¿Por qué está Filipenses capítulo 2 en la Biblia? ¿Y por qué están dos mujeres después peleadas en el capítulo 3 o 4? No recuerdo ahora, 4. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice, ruego a Evoidia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor? Colaboradoras mías, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y en el capítulo 2 Pablo dijo en Filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y está diciendo, sean de un mismo sentir en el capítulo 4. ¿Cómo es posible que si sus nombres están escritos en el libro de la vida, ustedes no van a estar experimentando un amor fraternal no fingido en la tierra? No es posible. ¿Se dan cuenta? La característica predominante en la iglesia, acá en la tierra, dice el Señor, amaos unos a otros y el mundo verá que sois mis discípulos. Amor a Dios y amor a mis hermanos. Este es el tema. La mutua edificación. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y este es el tema del capítulo 14, específicamente. Esta mutua edificación. ¿Para qué son los dones espirituales, mis hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre un cantante o un artista del mundo y un siervo y un ministro de Cristo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué nos paramos cada domingo acá en la mañana a predicar? ¿Para qué Dios ha repartido operaciones, funciones, ministerios a cada miembro? ¿Para qué? ¿Para centrar la atención en tu persona? No. La diferencia es que esos dones y estas operaciones y estos ministerios, hermanos, el que menos se ve es el que lo usa o el instrumento. Lo importante no soy yo. Aunque la voz que se oye es la mía, el que está hablando, al ser fiel por su palabra y ostentar un carácter transformado, el que está hablando está en el cielo. El que está edificando la iglesia está en su trono. Y la iglesia entonces es edificada no buscando la gloria terrenal ni seguir a hombres, sino siguiendo a aquel que está sentado en el trono, el cual delega su autoridad y edifica la iglesia a través de estos dones, estas operaciones. Estos ministerios, que son los dones, las operaciones y los ministerios de Cristo mismo, porque Él está transformando nuestro corazón a su imagen. Debemos procurar entonces la edificación de la iglesia y no nuestra fama. ¿Qué sucede cuando buscamos nuestra fama? ¿Qué sucede cuando buscamos el aplauso? Hay un signo indubitable de que nuestro corazón está mal, de que nuestra vida espiritual está mal. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Quiero que vayan conmigo a Jeremías, capítulo 13. Y fíjense lo que sucede aquí en el capítulo 13 de Jeremías. El reino del sur, Judá, está a punto de ser invadido por los babilonios. Y estos babilonios van a ser el instrumento de juicio que Dios va a utilizar para juzgar a su pueblo por su idolatría, por su corrupción, por su inmoralidad, por su falsa adoración a Él. Y fíjense lo que le dice Dios a Jeremías en el capítulo 13. Escuchen bien. Así me dijo Jehová. Ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Dice Jeremías, compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puso sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová. Versículo 9.
Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mi palabra, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Hermanos, yo no sé cuántas lenguas hablas, cuántos dones tienes. Lo que te puedo asegurar es que la iglesia no está en este mundo para nuestra propia fama. Está para traer fama y gloria al nombre de Jehová. Y si no estamos trayendo fama, gloria, honra al nombre de Cristo, no somos nada, somos como un cinto podrido, y Él va a hacer podrir la soberbia de su pueblo cuando no se arrepiente, porque el verdadero avivamiento no comienza en un derrame de dones espirituales, sino en un profundo arrepentimiento y contrición del corazón, cuando necesitamos entender una y otra vez cuán grande es Dios, cuán chiquitos somos nosotros, que nuestra vida está en sus manos y que la gloria de Dios y predicar el evangelio de Cristo a este mundo caído es la razón fundamental por la cual estamos aún en este mundo. Predicar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Es Él el único Mesías verdadero, el que dio su vida en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se trata de nosotros. Hermanos, versículo 2, Corintios 14, y voy a leer hasta el 5. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Hermanos, ¿cuál es el énfasis de este pasaje? La edificación de la iglesia. Hay muchos mitos y realidades, o mitos y la realidad sobre el don de lenguas. Y voy a mencionar solamente 3 en esta oportunidad. No vamos a hacer un debate teológico acerca del don de las lenguas. Primero, el primer mito que hay hoy es que todo cristiano debe hablar lenguas. Es un mito. No. 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 8. Pablo dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y la palabra lengua aquí es glosa, idiomas. Entonces, un mito es decir, todo cristiano debe hablar en lenguas. No, Pablo deja claro que cada cristiano tiene un don y una función diferente, y que no todo cristiano debe hablar en lenguas. Mito 1 derribado. Mito 2. El don de lenguas es inseparable del bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12. Es lo que Pablo está diciendo en el contexto anterior. Versículo 13. Dice Pablo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, este mito de que el don de lenguas es inseparable del bautismo del Espíritu Santo es eso mismo, un mito. Si eres creyente, ya has sido bautizado por el Espíritu Santo, aunque nunca hayas hablado en lenguas.
¿En qué lenguas habló el ladrón en la cruz? Bueno, lo único que sabía el ladrón en la cruz es que podía ir al cielo, porque el que estaba en la cruz, el que estaba en el medio de ellos dos, le había dicho que podía estar en el cielo. Ya, ese es el evangelio. Si eres creyente, ya has sido bautizado en el Espíritu Santo. Todo pecador que se arrepiente, que viene a Cristo y confiesa a Cristo como Señor, está bautizado en el Espíritu Santo. Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Tercer mito, el don de lenguas es señal de madurez espiritual. Hermanos, como seres humanos, las cosas que parecen inexplicables nos llaman sobremedida la atención. Son atractivas. Y en la iglesia de Corinto, evidentemente, había una fascinación por el don de lenguas. Hay que decir que en el contexto de la carta y en el contexto de estos creyentes, habían y están penetrados por la espiritualidad del mundo, que todos en cierta medida estamos penetrados todavía por la espiritualidad o la cultura que nos contiene. Y habían en Corinto lo que se llamaba lengua de dioses, donde algunos hablaban dialectos extraños. No sé si usted ha estado alguna vez en un culto o un de estos, no sé ni cómo llamarle, estos espacios de religiones afrocubanas, donde las personas pierden la conciencia y empiezan a hablar un lenguaje que dicen que son los lenguajes de aquellos reyes que vivieron en África, aquellos lenguajes lucumí y todas estas cosas. Bueno, evidentemente, como el problema de los corintios es que son inmaduros y son niños en Cristo, ellos estaban primero mal usando los dones y también estaban abusando de los dones y estaban penetrados por falsos dones. Estas tres cosas estaban pasando en la iglesia. Buscar un equilibrio aquí es muy importante. Y es lo que Pablo está haciendo. El capítulo 14 está escrito en un contexto de corrección a la iglesia de Corinto. Entonces, otro mito, como decíamos, es si eres creyente o tienes el don de lengua. El don de lengua es una señal de madurez espiritual. Y como decía, las cosas que parecen inexplicables nos llaman la atención. Y los corintios estaban fascinados con el don de lengua. Pero ya hemos visto antes cómo estaban estos corintios. Divididos en la iglesia. Había problemas de ¿qué? De orgullo, de jactancia. Toleraban el pecado. Eran permisivos ante lo malo. Entonces, era el don de lengua una señal de madurez espiritual. Cuando ellos estaban divididos, eran tóxicos en su adoración, se acusaban en los tribunales, se estaban acostando con las prostitutas, no sabían si comer o no comer, se jactaban unos a otros en la mesa del Señor y comían los ricos en detrimento de los pobres. Realmente había madurez espiritual aquí. Entonces, mito tumbado. Los dones y el don de lengua no son una señal de madurez espiritual. ¿Cuál es el camino más excelente? Que Pablo muestra al final del capítulo 12. El amor para edificarnos. El amor es algo totalmente diferente a lo que ellos estaban demostrando en sus vidas. Entonces, mis hermanos, el fruto creciente del Espíritu en nosotros y no los dones es la señal o evidencia de nuestra madurez espiritual. Apunte eso. Apúntelo en la mente. El fruto creciente del Espíritu Santo en nosotros y no los dones es la señal o evidencia de nuestra madurez espiritual. Entonces, aquí Pablo está hablando de la superioridad de la profecía por encima de las lenguas. Pero ya les dijo, seguid el amor, el camino más excelente. O sea, que lo que está diciendo Pablo es que el amor regula y los dones son dirigidos y controlados por la palabra en el poder del Espíritu. ¿Y para qué son? Para edificación. ¿Qué dice el versículo 5? Así que
quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia sea ¿qué? Para que la iglesia reciba edificación. Entonces, profetizar la palabra de Dios es lo que significa. La profecía tiene 3 beneficios según Pablo. ¿Cuáles son los beneficios? Versículo 4. El que profetiza edifica la iglesia. ¿Y cuáles son los beneficios que trae profetizar? Versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para 1, edificación, 2, exhortación, 3, consolación. ¿Cuántos en esta mañana se van diferente como entraron? La palabra de Dios edifica, exhorta, consuela. Nos confronta, pero al mismo tiempo nos exhorta. Nos edifica porque nos muestra el pecado. Pone algo que no estaba antes. Esta palabra edificación es poner algo que antes no estaba. Algo que solamente Dios puede dar. Y tú no puedes ni explicar por qué sales diferente. Pero sabes que tienes algo que antes no tenías. Y no lo puedes poner en palabras. No lo puedes poner en un concepto. Pero has salido edificado. Has salido confrontado con tus pecados. Has salido aclarado de algunas dudas. Pero al mismo tiempo te sientes exhortado, animado. En medio de la batalla de este mundo, donde muchos deciden emigrar y parece que estamos en el lugar equivocado, salimos consolados de saber que el sol sigue estando en el cielo y Dios sigue estando en Cuba y Dios está en control de todo. Pero si hablamos lenguas extrañas, ¿qué sucederá? Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué ha tocado este? Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien que comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis ¿a qué? Al aire. Hermanos, ¿cuál es el problema de las lenguas? Ojalá tuviera un poquito más de tiempo. ¿A dónde tenemos que ir para entender el problema de las lenguas? ¿A dónde? A la maldición de Babel. Dios descendió ante la soberbia de los hombres, confundió las lenguas y los esparció por toda la tierra para que no sé qué, se entendiesen. Y esto es un juicio de Dios donde se revierte la maldición de Babel. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué sucedió con los apóstoles cuando el Espíritu Santo vino hacia ellos y los empoderó? ¿Qué sucedió? No hablaban en una lengua y todos entendían lo que decían. ¿Y qué pasa en el cielo? ¿Qué pasa en Apocalipsis cuando dice que gente de toda lengua, tribu y nación adoran juntos al Cordero y se entienden? En Cristo se revierte la maldición de Babel y en el Evangelio podemos hablar todo una misma cosa y nos entendemos. En Cristo hay una perfecta comunicación con Dios y unos con otros, porque ha sido revertido los efectos del pecado y de la caída y Dios nos ha hecho una nueva creación. Hermanos, la palabra de Dios nos une. Y en la palabra de Dios, la cual leemos, estudiamos, predicamos, cantamos y oramos, en la palabra de Dios nos entendemos, porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden. ¿Cómo es posible entonces que estemos confundidos? Dice Pablo. ¿Cómo es posible si tenemos la profecía de un mismo espíritu? Hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Tenemos un mismo Señor. ¿Cómo es posible que estemos como confundidos? Y hay piñitas, y hay grupos, y hay gente elitista en la iglesia que habla lengua, y hay cristianos de segunda categoría, hay clases sociales espirituales, burgueses cristianos, pobres cristianos. ¿Qué significa eso? No,
la iglesia es un solo cuerpo y todos nos entendemos y todos estamos en la misma categoría, lavados, perdonados, justificados, santificados por la obra del Cordero Redentor. El principio sigue vigente. El tema es la edificación de los demás. No es llamar la atención sobre nosotros mismos. Y Pablo dice, no hagan eso. Pablo está corrigiéndoles. Y fíjense lo que dice en el verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de qué. Yo recuerdo, ahí se lo compartí a los jóvenes, hace muchos años estar aquí en Santa Clara enseñando por la fábrica de Traviesa, una iglesia que hay por allá de la Convención Oriental. Y yo recuerdo que estábamos empezando la clase, no conocía siquiera a los alumnos, íbamos a dar creo que adoración cristiana a esa iglesia. Y un hermano que estaba en el grupo de los que iba a aprender, empieza a hablar en lengua, cuando estábamos orando para empezar, y bueno, cuando termino de orar, él sigue hablando en lenguas y me quedo callado y espero que él termine. Tuvo como 10 minutos hablando, y cuando él termina de hablar, que me dio tiempo a salir a tomar agua y entrar, cuando él termina de hablar, yo le digo, bueno, a partir de ahora vamos a dar la clase en francés. Ellos no me conocían. Yo me hice el serio, ¿no? De francés, nada. Y entonces dice uno, pastor, pero ¿cómo que francés? No, sí, pues ahora vamos a la clase en francés. Dice, no, pastor, si usted da la clase en francés, no vamos a entender nada. Y yo digo, bueno, pues así mismo me sentí yo cuando el hermano está hablando hace 10 minutos y no sé lo que está diciendo. ¿Alguien puede interpretar? No, nadie. Hermano, te pido, por favor, que no hables más así en público, porque nos sentimos confundidos. Ya, se acabó el problema. Lo que Pablo está haciendo aquí es jugando una jugada maestra con estos corintios, para que ellos puedan entender desde su condición de inmadurez espiritual qué es el pollo del arroz con pollo y qué es lo importante de los dones. Por eso dice, ninguno de esos idiomas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar en qué, abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder ¿qué? Interpretarla. Hermanos, si alguien tiene aquí el don del Espíritu y puede hablar en chino o mandarín o en japonés sin haberlo estudiado nunca, eso es un milagro de Dios. Quizás hay un chino aquí o un angolano o angoleño, o cualquier persona de cualquier nacionalidad que necesita escuchar el Evangelio y entonces el Espíritu Santo hace que tú le prediques el Evangelio en su idioma sin tú haber escuchado ni estudiado jamás ese idioma. Eso es un milagro. Por aquí todos hablamos español. Y todos tenemos la revelación. ¿Cuál es la confusión? Pablo dice, no se confundan. Y si alguno habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro, verso 14, en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? Que significa eso es verdad a tu acción de gracia. Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, dice Pablo, verso 18, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua es desconocida. Hermanos, verso 20, no seáis niños. ¿Te recuerdan el capítulo 13? ¿Qué dice Pablo? Cuando era niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y en el capítulo 3 de esta misma carta dice, no pude hablarles como espirituales porque ustedes son niños en Cristo, son carnales. El tema es la madurez espiritual, hermanos. Y Pablo dice, no sean niños en Cristo, espirituales, carnales, si no sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Estamos terminando ya. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Cita Isaías, dice el Señor. Así que
Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, hablar de parte de Dios, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, ¿y entra quién? ¿Por quién está preocupado Pablo ahora? Si entra un inconverso, si entra una persona que no conoce a Cristo, si entra una persona por la cual hay fiesta en el cielo, si se arrepiente, no por la persona, sino porque apunta a la obra redentora del Cordero y alguien ha entrado al reino del Mesías. Y si esa persona entra a la iglesia y todos están hablando en lenguas, ¿qué dice Pablo? No dirá que están locos. Versículo 23. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, la semana que viene vamos a ver cómo esto es en orden y cómo Dios es un Dios de orden. Es el final del capítulo 14. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo que hace que alguien hable de parte de Dios y que la iglesia sea edificada no es lo espectacular de lo sobrenatural. Los dones espirituales, mis hermanos, no son la marca de la madurez. Lo que hace que una iglesia sea iglesia es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, atravesándonos unos a otros, edificando nuestros corazones, amándonos unos a otros y sacando fuera todo aquello que está impidiendo una legítima y verdadera adoración y vida de comunidad cristiana. El amor, mis hermanos, es el fruto en el cual los dones deben ser ejercidos para provecho y edificación de la iglesia. Oramos. Padre, es tu palabra y perdemos hasta la noción del tiempo por el deseo y el placer. No decir nuestras ideas, no apoyar nuestros pensamientos, sino que nuestra mente sea cautivada, nuestro corazón sea lleno, nuestro entendimiento sea poblado y forestado, oh Dios mío, reverdecido con el poder del Evangelio. Ayúdanos una y otra vez a ir al fundamento de tu palabra y edificar nuestra iglesia, nuestras vidas, nuestros ministerios, lo que tú nos has dado en ese fundamento y con la sabiduría que tú das a tu pueblo, en el poder del Espíritu Santo. Amén.